Bienvenidos a un nuevo video de Nación Primera Era, un canal creado por y para jugadores de mitos y leyendas. Y continuando con la serie de videos que les prometí, tenemos los aliados nuevos y rework de la edición Mundo Gótico para Primera Era extendido. Vamos a comenzar con la raza Cazador. Y en esta oportunidad tendremos 4 aliados nuevos de verdad. Como vimos en el video anterior, que seguramente les voy a dejar una tarjetita aquí arriba, teníamos 2 nuevos a veces y entre 1 a 2, entre comillas, nuevos porque eran del Liber Dominus. En cambio acá tenemos los 4 nuevos. También por si acaso, si no vieron la introducción del video pasado donde les comenté, ¿no es cierto?, desde dónde salían estas cartas, pueden ir a verlo. El primer aliado de la raza Cazador, que este viene en el kit Cazador de los kits raciales 2.0, tenemos a Dhampir o Dhampir, Cazador 3-3, que cuando entra en juego podemos subir un aliado a la mano de su dueño y luego el oponente bota 2 cartas del mazo castigo. Esta carta ya se aclaró que se puede autosubir, ya que en Primera Era no existe el tema de la autorreferencia, pero principalmente se va a ocupar para cambiar con otros aliados que, ¿no es cierto?, sabemos que son reconocidos en la raza Cazador, como por ejemplo Zara, Exorcista, y el que vamos a ver a continuación, que es Salomón. Salomón también es de los kits raciales 2.0, salió también hace poquito. Un cazador fuerza 2, coste 3, que cuando entra en juego podemos mostrar un aliado de la mano, por ejemplo el mismo Dhampir, y robar 2 cartas del mazo castigo. ¿Ya? Es como una especie de pastor racial, ¿no es cierto? Pide 1 más de oro, me parece que está bien, 3 de oro para robar 2. Y tiene esta condición racial, ¿no es cierto?, para que no se dispare. Estos son los 2 aliados que vienen en el kit racial Cazador, kit racial 2.0. Seguimos con Robin Hood. Robin Hood es uno de los 2 aliados que salieron en los kits extensión del Mundo Gótico. Cazador 3-4, que en la fase de vigilia y una vez por turno podemos buscar un cazador de coste 2 o menos y ponerlo en la mano. Ya es un buscador, casi todas las cartas cazador piden 2 o menos, incluso 1 o 0. Entonces esta carta viene como anillo al dedo para acelerar la búsqueda. Podemos buscar las Zaras, podemos buscar las Niam, el Exorcista, la Lina, en fin. Después seguimos con otra carta, o sea, la última en realidad de las nuevas que salieron en los kits extensión Mundo Gótico. Tenemos a Lady Rachel, fuerza 2, coste 3. Cuando entra en juego podemos destruir un aliado oponente de coste 2 o menos. ¿Ya? En el fondo aquí tiene una restricción de fuerza, o sea, perdón, de coste para poder destruir. ¿Ya? En general se puede ver un poco lenta esta carta porque tenemos esta condición, pero en general ahora casi todas las cartas agro sobre todo piden 2 de oro. ¿Ya? Si nos vamos después, como vamos a ver más adelante en el kit racial bestia, tenemos el Zipacli, que es el cocodrilo que tiene coste 2. Tenemos Tetué, que tiene coste 2. Bueno, del vampiro que vamos a ver adelante, las Carmilas tienen coste 2. En espíritu de dragón, los Oni, los Chiyeu tienen coste 2. En campeón, no sé, el Hattori, los 47 Ronin. Entonces, en Sinfín puede ser una carta, quizás si no es tan buena, igual es bien techa. Bueno, y esto es lo que serían los aliados nuevos. Vamos a pasar ahora a los rework. Vamos a empezar con Roy, cazador originalmente de fuerza 2 y coste 3, que dice que el vampiro que lo bloquea pierde 1 de fuerza por turno.
ahora quedó con fuerza 3, quedó con el mismo coste, pero el aliado que lo bloquee pierde 2 a la fuerza hasta la fase final. Es decir, gana menos 2 a la fuerza, dicho coloquialmente. Por lo tanto, en teoría, podríamos sacarnos de encima un aliado de fuerza 5, ¿no es cierto? Estaríamos igualándole fuerza con los 2 que le restamos, lo cual no lo hace ser un aliado malo, pero considero que hay mejores, sobre todo el que vamos a ver más adelante, que es Armstrong, porque principalmente tiene furia. Pasamos a Krana. Krana, bueno, es un aliado que se le invirtió, por decirlo, la fuerza y el coste. Era 2-3, ahora quedó 3-2. La habilidad original decía que cuando entra en juego descarta una carta del mazo castillo, oponente en el fondo. Y aquí se arregló un poco la habilidad, que cuando entra en juego tu oponente vota una carta del mazo castillo. O sea, se mejoró la redacción, en vez de descartar dice votar. Pero es básicamente lo mismo, ya toda esta altura sabemos que cuando es descartar del castillo es votar. Así que bueno, quedó mucho mejor, ¿no es cierto? Se le invirtieron los números, lo cual lo hace mucho más jugable. Seguimos con el aliado que les decía, que es Armstrong. Este aliado que originalmente era fuerza 2, coste 3, ahora quedó 3-3. Y se le agregó una habilidad que dice puede atacar cuando entra en juego, y cuando entra en juego tu oponente vota 2 cartas de su mazo castillo. ¿Ya? Podríamos decir que es casi como un Pryderi de primer bloque. Le faltó hacer un punto de daño, pero siendo una carta vasallo está más que justificado. ¿Ya? Yo les decía que bueno, en diferencia entre Roy y Armstrong, yo me quedo con Armstrong porque en el fondo hacemos 2 de daño directo y aparte, ¿no es cierto?, atacamos 3 más. Seguimos con Scarlet. Que Scarlet, bueno, mantiene sus números, fuerza 2, coste 4, pero tiene una habilidad totalmente nueva. La habilidad antigua dice, cuando bloquea duplica su fuerza, y la nueva dice, una vez por turno, o sea, nueva me refiero con versión rework, dice, una vez por turno puedes elegir un aliado oponente para que pierda la habilidad y no pueda bloquear hasta la fase final, ¿ya? Esta es una carta muy tech, ¿no es cierto? Podemos hacer que un elfo arquero o una Sith pierdan la habilidad y no puedan bloquear, por lo tanto, ¿no es cierto?, la sacamos de encima. A mi gusto quizás tiene mucho coste, pero en realidad tampoco se le podía dar más al cazador si todas sus cartas buenas tienen coste 1 o 2, entonces se justifica de esa manera. Ahora pasamos a... me voy a saltar el que viene porque quiero mostrarles primero a Puritano. Puritano es un aliado del mundo gótico, pero salió en el... Si no me equivoco, salió en el kit, ¿no es cierto?, de cofradía. Mantiene sus números 2-3. Originalmente, cuando entraba en juego, mirábamos la mano del oponente, y ahora, cuando entra en juego, mira la mano del oponente y además les podemos descartar un tótem y un arma. No encuentro que sea malo. No creo que lo colocaría tampoco. Principalmente por el coste, hay muchas cartas mejores, pero por lo menos mucho mejor que la anterior. ¿Ya? Y la última carta reward de los cazadores, que quería dejarlo para el final, es Magnus. Que en general Magnus... un segundo, por favor. Estoy buscándola. Ahí sí. Que en general, bueno, a Magnus solamente se le colocó, mejor dicho, la raza cazador. Ya hace exactamente lo mismo, que cuando entra en juego descartamos una carta al azar de la mano del oponente, y cuando es declarado atacante gana más 1 a la fuerza hasta el final del turno. ¿Era necesario incorporar Magnus al cazador? Yo creo que es discutible. Como les digo, no quiero entrar mucho en detalle de si están bien o no las habilidades, porque yo creo que eso da para un video entero.
pero sepan que Magnus ahora es cazador. ¿Por qué lo quise dejar para el final? Porque Magnus salió a diferencia de todas las cartas anteriores que vienen en los kits raciales 2.0, las nuevas, en los kits extensión de mundo gótico o de cofradía, Magnus viene solamente en leyendas 2.0, es decir, en los sobres. Ya. Pasamos ahora a la raza licántropo. Tenemos nuevamente 4 nuevas. Esto ya se repite en general hacia adelante, que siempre son 4 nuevas, normalmente 2 de los kits y 2 de los kits de extensión. Voy a actualizar un segundo. Ya, un detalle no menor que les voy a comentar ahora es que estamos viendo a continuación las cartas de los kits raciales licántropo. Como ustedes saben, hace creo que ya más de un año salieron la primera versión de los kits raciales y ahora en Leyendas 2.0 vienen todas estas cartas de los kits raciales con su versión retro, se llama, que en el fondo traen el frame del mundo gótico. Entonces aquí tenemos a Beowulf, que pertenece al kit racial 1.0, pero en específico esta versión retro viene en los sobres de Leyenda 2.0. Ya tenemos Beowulf 4-5. Cuando entra en juego podemos barajar 2 aliados en juego y luego descartamos 2 cartas de la mano. Aquí está ultra mega aclarado que no es necesario tener cartas en la mano, ¿no es cierto?, para poder barajar los aliados oponentes, pero si tenemos por lo menos una o más, sí debemos descartarla. Aquí, bueno, se pueden hacer varias combinaciones que yo creo que a esta altura todos sabemos, pero si no, se convea principalmente con el siguiente aliado, que es Gente Lunar. Gente Lunar pasa lo mismo que Beowulf, que es de la primera versión de los kits raciales y esta sale en los sobres de Leyenda 2.0. Gente Lunar es un 2-2 que en la fase de vigilia podemos jugarlo desde el cementerio. Ya, como podemos jugarlo, es decir, no estamos pagando una habilidad para ponerlo en juego, podemos reducir el coste de Gente Lunar, ¿ya? Principalmente con el tótem del bosque, que se le corrigió su habilidad y vienen los sobres de Leyenda 2.0 también. ¿Qué más hace Gente Lunar? Que cuando entra en juego no podemos descartar cartas de nuestra mano hasta la fase final. Eso significa que podemos jugar al anterior, que es el Beowulf, le barajamos 2 aliados oponentes y no tenemos que descartar cartas de la mano. Entonces estos 2 aliados son de los kits raciales y los 2 siguientes son de los kits extensión mundo gótico. El primero es Licaón 2-2. Puede atacar cuando entra en juego y cuando entra en juego podemos robar 2 cartas del mazo castillo. Luego tenemos que descartar 2 de la mano o un licántropo. Nuevamente lo mismo, se combina con Gente Lunar. En este caso está bien pensado porque en el fondo podemos combinarla jugando previamente el Gente Lunar, o nos sirve para descartarnos el mismo Gente Lunar al cementerio, y como se puede jugar prácticamente gratis, está hecho el combo. Está listo el combo. Y por último tenemos a Licaón, un licántropo 3-3 que mientras esté en juego, en el fondo, tus demás licántropos no pueden ser afectados por talismanes, ¿ya? Por talismanes oponentes, ojo. ¿Qué significa esto? Que si yo tiro un Stribok, sí se va a destruir. O sea, sí pueden ser afectados mis licántropos. ¿Por qué? Porque son solamente los talismanes oponentes. Ya, y con esto completamos las 4 nuevas que quedan para la raza licántropo. Pasamos ahora a las rework. Vamos a iniciar, denme un segundo para actualizar. Vamos a iniciar con Lupo. Me equivoqué de lado. Vamos a iniciar con Lupo. Ya, por mientras que busco la versión original.
Bueno, Lupo, si no me equivoco, mantiene sus mismos estadísticas originales, siendo un aliado 1-2, pero aquí está sin habilidad. ¿Cómo quedó finalmente? Puede atacar cuando entra en juego y gana 1 la fuerza por cada otro licántropo que controle. ¿Ya? Esta carta pasó del cielo a la tierra y generalmente podemos acumular muchos licántropos, guardar un lupo para el final y hacer, ¿no es cierto?, 8 de daño, por ejemplo, si tenemos 7 o 8 más licántropos, y prácticamente muchas veces entra gratis con Tótem del Bosque. Seguimos con Koroth. Voy a ir colocando primero me equivoqué de nuevo. Voy a ir colocando primero la nueva versión. En este caso Koroth quedó un 3-2 que cuando entra al juego podemos buscar un tótem o arma en el mazo castillo de coste 2 o menos y lo ponemos en la mano. Ya, o sea, digamos que es como uno de los principales buscadores del mazo, sobre todo para traerse el tótem del bosque. Originalmente era un aliado sin habilidad, fuerza 1, coste 2. Le subieron la fuerza 3, lo cual me parece muy bien. Después de entrar en juego sirve para tanquear. En general, como siempre le he dicho, fuerza 3 como ideal que tengan los aliados para poder aguantar daño. Así que aquí está Koroth. Seguimos con Licántropo. Licántropo quedó fuerza 2, coste 3 y dice: una vez por turno podemos destruir un licántropo que controlemos para que el oponente bote tantas cartas de su mazo castillo como coste tenga el aliado. ¿Ya? Bueno, se mantienen los mismos números y se le agregó una habilidad bastante interesante. Aquí se puede combinar con muchas cartas. Lo más sensato es combinarlo con el Gente Lunar porque podemos destruirlo y volverlo. Pero también se pueden dar algunos combos interesantes, quizás con el mismo Titán Licántropo, ¿no es cierto? No es necesario tener la Sai con este aliado. Es como tener una Sai en forma de Licántropo en el fondo. Pasamos al siguiente. Bueno, todos estos aliados que he mostrado hasta ahora vienen en el kit del mundo gótico. El siguiente aliado viene en los sobres de leyendas primera era, que es Rastreador. Quedó como un aliado 2-2 que cuando entra en juego nombramos una carta, luego la buscamos por ese nombre en el mazo castillo oponente y la enviamos al cementerio. Ya. Se les mejoraron los números. Antiguamente era un 2-3 sin habilidad y ahora quedó un 2-2. Quedó turno 1, me parece bien. La verdad es que la habilidad no es tan buena porque en el fondo tenemos que nombrar una carta y si el oponente tiene esa carta la enviamos al cementerio. Lo ideal hubiera sido que en el fondo buscáramos derechamente una carta y la enviemos al cementerio, ya que no se está desterrando en el fondo. Esta, como les dije, viene en los sobres de Leyenda 2.0 y la siguiente viene en el kit extensión, pero de cofradía. Estoy hablando de Guardia del Escudo, que mantiene sus mismos fuerza y coste, fuerza 3, coste 1. Pero aquí lo interesante es que se le cambió su habilidad y ya no está limitado a solamente bloquear. Pero lo interesante es que cuando entra en juego descartamos una carta de la mano. ¿Ya? Principalmente se hizo para cambiar con Gente Lunar. No se ha visto tanto porque en general el Licaón hace lo mismo y es mucho mejor. Pero está ahí para que ustedes sepan de que existe esa carta, de que es una versión reward de Guardia del Escudo. Con esto terminamos las rework.
en el fondo tenemos 4 nuevas, lo mismo que la anterior, y ahora tenemos 5 rewards, dando un total de 9 cartas nuevas entre cartas nuevas, valga la redundancia, y cartas reward. Pasamos ya por último a la raza vampiro. Un segundo para poder actualizarles. Ahí sí. Lord Ruthven, bueno, pasa lo mismo que el anterior. Tanto Lord Ruthven como Carmilla son de los kits raciales 1.0, pero vienen en los sobres de leyenda 2.0 con este frame retro. Lord Ruthven, vampiro 3-3, puede atacar cuando entra en juego, y cuando ataca podemos elegir un aliado oponente para que lo bloquee. ¿Ya? En general este es como una especie de removal del vampiro que tiene, obligándote a bloquear con ciertos aliados. Te puedes sacar aliados muy estratégicos. No funciona, ya se aclaró que en el fondo cuando se combina con enjambre y Lord Ruthven pasa a ser imbloqueable, no podemos obviamente elegir un aliado oponente para que lo bloquee. Así que ahí está Lord Ruthven. El segundo aliado, y quizá uno de los más buscados en los sobres, Carmilla, vampiro 3, fuerza 3, coste 2, con una tremenda habilidad que dice que puede atacar cuando entra en juego. No puede portar armas de coste 2 o menos, o sea, no se le puede colocar ballesta, tampoco se le puede colocar, por ejemplo, ánima negra. Y si hace daño al castillo oponente, podemos barajar tantas cartas del cementerio como daño haya hecho, pero si lo hacemos debemos subirnos la carta a la mano, ¿ya? Una de las principales cartas que va en los mazos vampiro ahora, por las copias que esté disponible, idealmente por 3, ¿ya? Y ¿no es cierto? Hacemos daño, barajamos y la subimos a la mano, con lo cual la protegemos. Seguimos con un segundo, ahí sí, con Elizabeth Bathory o Bathory, vampiro fuerza 2, coste 3, que no puede ser bloqueada por aliados de fuerza 2 o menos, y cuando entra en juego buscamos un vampiro en el cementerio y lo ponemos en la mano. Esta carta fue netamente hecha para recuperar tanto las Carmillas como los enjambres, ¿no es cierto? Principalmente el enjambre, creo yo. O sea, ya que actualmente como está el juego, los enjambres duran tan poco en la mesa que está ideal este aliado para poder recuperarla. Si bien podíamos barajarnos la carta con Carmilla y buscarla con Khan, la Elizabeth hace que sea mucho más directo esto. O sea, la sacamos del cementerio y listo. Y la última carta, Elizabeth, y la que vamos a ver ahora, que es Kukut, espero haberlo dicho bien, fuerza 4, coste 4. Estos dos vampiros vienen en los kits Mundo Gótico, en los kits de extensión. Cada vez que un vampiro que controles haga daño de combate, tu oponente bota una carta de su mazo castillo. Ya se aclaró que es por cada uno de los vampiros que hagan daño en el fondo. Y daño de combate significa, en el fondo, botarle cartas del mazo castillo. No significa que sea declarado atacante. Luego puedes barajar una carta de tu cementerio con tu mazo castillo. No es una mala carta, quizás tiene números muy altos para ser el vampiro. Quizás un 3-3 hubiera quedado ideal, pero bueno, sepan ustedes que esta también es una de las cartas nuevas. Pasamos ahora entonces a las cartas rework. Vamos a comenzar por Virna. Virna, bueno, es era un vampiro sin raza 2-2 que ahora se mantuvo se mantuvieron sus números, pero se le agregó una habilidad bastante interesante que una vez por turno, cuando barajemos cartas del cementerio por la habilidad de una carta que controlemos, ojo, esto es súper importante, podemos robar una carta del mazo castillo. ¿Con qué cartas se convea? Principalmente con la Carmilla, o cuando hacemos daño con el oro vampiro, ¿ya?
¿Qué es lo malo de esto? Que como son cartas que controlemos, es decir, las únicas cartas que podemos controlar son las que están en juego, por lo tanto si barajamos con un hidromiel no vamos a poder robar una carta extra en el fondo. ¿Ya? Seguimos con Judith. Judith es un aliado, un vampiro sin habilidad también, que se le mantuvieron sus números y se le dio una nueva habilidad. Cuando entra en juego destruye un aliado oponente de coste 1 o menos. Es muy similar a lo que era la Lady Rachel en Cazador, pero con un nivel más bajo, o sea, de coste 1 o menos. Si bien no se ve tan buena, pide 1 de oro. Esa es la verdad de las cosas. ¿Ya? Quizás para algún formato específico como una infantería, un cortesano vasallo, podría haber la luz esta carta. Seguimos con Dinella o Dinela, un vampiro 2-3 que quedó finalmente 2-3, era originalmente 1-1 sin habilidad. Y la habilidad nueva es cuando entra en juego tu oponente descarta una carta de su mano. En general esta carta, si bien se le dio habilidad, quizás quedó un poco alta en coste. Ahora de todas maneras no sé tampoco considero que quizás debería haber sido de menor coste, porque tenemos a la Moiras que ahora por Oráculo 2022 quedó que descarta el primer turno que entra. Tenemos a la Mesalina, que no es cierto, pagamos 2 de oro y descartamos una carta, entonces otra carta más que descarte, yo creo que no era necesario, entonces quizás por eso está bien coste 3. Bueno, es más que nada para que sepan de que existe esta carta rework. Las dos siguientes cartas, hasta aquí son las cartas de rework de los kits extensión Mundo Gótico. Vamos a pasar a la de el kit Cofradía. Fetiche, que era un X, fuerza X, coste 5, y la fuerza era igual al número de cartas de oro del oponente. Ahora quedó como es que aquí se tomó la versión de la cofradía en el fondo, ¿ya? La versión de la cofradía igual era 0, pero en el fondo gana 1 la fuerza por cada carta que tenga tu oponente en el juego, ¿ya? Lo importante acá es que se le bajó el coste, o sea, de costar 5 pasó a costar 3. Es mucho más viable Fetiche. Ahora, ¿qué tanto? No sé, porque en general todos estos aliados que ganan mucha fuerza o que no es cierto, se potencian mucho, lo más probable es que duren un turno en mesa. Entonces buena quedó, sí, pero no sé si tampoco la colocaría por lo mismo, ¿ya? Aparte que igual depende del oro del oponente. Igual en late esta carta puede marcar la diferencia, quizás a veces teniendo 8 o 9 oro en mesa, pagar 3 para tener un aliado de fuerza 9 no deja de ser, pero de todas maneras ahí está Fetiche. Ya, el Fetiche, como les dije, viene en el kit extensión Cofradía. Y la última rework del video del día de hoy es Lilith. Lilith, aquí grandes e importantes cambios en Lilith. Primero que nada, por fin no se oficializa, o sea, se le ratifica que es de raza vampiro. Ya sabemos por el oráculo, de hecho sabemos desde el oráculo 2002 que es de raza vampiro, estaba rateada. Lo importante aquí es la habilidad. Originalmente decía que en batalla mitológica tu oponente no puede activar habilidades de carta. ¿Qué significa esto? Que prácticamente no podía hacer nada cuando era, ¿no es cierto? De hecho, estando en mesa, si el oponente atacaba no podía hacer nada en batalla mitológica. Por un tiempo esta carta se dejó que eran solamente activadas y disparadas,
Y finalmente quedó que si ataca o bloquea, tu oponente no puede activar o disparar habilidades de cartas durante la batalla mitológica. ¿Qué es lo importante acá? Que si yo ataco con Lilith, ¿no es cierto? Mi oponente ya no puede activar nada, ¿no es cierto? Al declarar bloqueo o por ejemplo, incluso si quiere descartar Yoroi no va a poder porque tiene que activar una habilidad y no puede. Pero si bloqueamos con Lilith y el oponente dispara una habilidad de atacar, esa sí se va a alcanzar a disparar. Todo lo que en el fondo se dispare o active después de que Lilith declara bloqueador, ahí el oponente no va a poder hacerlo. ¿Ya? Es una carta bien tech, sobre todo ahora que hay muchos oros con habilidad que se activan y muchas cartas que también se pueden hacer una vez por turno, por lo tanto se pueden activar en batalla mitológica, o sea, principalmente en guerra talismanes. Lilith puede ser muy interesante para bloquear todas esas activaciones en el fondo. Con esto terminamos las cartas rework de la raza vampiro. Tenemos 4 cartas nuevas, tenemos 5 rework, dando un total de 9. Bueno, y eso ha sido las cartas nuevas y rework de, en realidad, los aliados nuevos y rework del mundo gótico. Déjenme abajo en los comentarios qué les han parecido estos videos y así podamos seguir con las demás ediciones. Como siempre, recuerden darle me gusta al video y ayudar al canal suscribiéndose para que podamos llegar luego a los 2000 suscriptores. Eso ha sido todo, nos vemos.